Este es un momento crucial, no hay espacio para la indecisión. Mientras nosotros nos jugamos la vida en medio de la violencia, el presidente se ríe. Cada día, la sombra de la inseguridad se extiende. ¿Hasta cuándo permitiremos que nuestro futuro se desvanezca? No más mirar desde las sombras. Es hora de enfrentar la realidad. Este no es solo un llamado a la acción, es un compromiso con tu libertad y con tu futuro. Los jóvenes mexicanos merecemos más. No dejes que los políticos de Morena rían mientras miles de jóvenes mueren. No permitas que la oscuridad siga gobernando. Unámonos por nuestra libertad y por nuestro futuro. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches tengan todos ustedes en este nuevo día, o nueva noche, que son los estrenos realmente de estos videos, a los que nos ven en vivo, no en vivo quiero decir, a los que nos ven en el estreno, muy buenas noches. El estreno, por cuestiones de configuración y de muchos otros programas y de muchas otras cosas, lo hacemos a las 10 de la noche. Y es con toda la intención, porque lo que su servidor busca es llegar en un horario en donde, pues ya, muchas cosas se dicen, ¿no? Muchas cosas pasaron, de muchas cosas nos enteramos en el día, pero hay veces que yo no voy al día. Yo no voy al día con la información porque yo creo que tenemos que estar tocando muchas cosas, muchos aspectos, muchas situaciones y no necesariamente la nota del día, ¿no? La nota del día puede ser, por ejemplo, por ahí una manifestación nuevamente que ahorita entraremos a hablar de ello, de esta gente que trabaja en peluquerías y estéticas, en la cual hicieron por ahí, desquiciaron el periférico en la Ciudad de México. Yo lo he dicho antes, me he manifestado a favor. A diferencia de mucha gente, a diferencia de muchos ciudadanos que casi mientan madres ante este tipo de actividades, yo las aplaudo y las celebro. Y lo hago porque desgraciadamente sí, se afecta a muchos intereses, se afecta a mucha gente, se afecta a personas que a lo mejor mucho se dice no tiene nada que ver. O sea, yo por ejemplo, yo no tengo que ver con estéticas, ni peluquerías, ni nada, y si me toca pasar o me hubiera tocado pasar por esta zona, me hubiera yo desquiciado, yo por eso ya no manejo, ¿no? Pero me hubiera yo desquiciado y hubiera yo estado mentando madres a lo mejor, porque no es un problema que a mí me incumbe, no es algo que a mí me está afectando. Este es el problema. Este es uno de los graves problemas que tenemos en México, gracias al idiota anciano decrépito cubano, prácticamente hoy día ya cubano, que tuvimos en la silla presidencial el año pasado, o el sexenio pasado, porque nos dejó extremadamente polarizados. Yo lo aplaudo y lo celebro, como lo dije hace inclusive muchos años, ya con el canal que teníamos de Por Ti por México, que ya llevaba 7 años. Yo lo dije en su momento, y esta es una idea de un europeo, me parece que un francés, particularmente que tenía que ver con cuestiones hasta de arquitectura y de ingeniería. Y él decía, las manifestaciones humanas tienen que dejar ser y tienen que dejar plasmado una actitud, un ejemplo, un recuerdo de lo que está sucediendo, y no debe de moverse y no debe de cambiarse hasta que las cosas no cambien. Él se refería, por ejemplo, que hay gente que raya, que pinta,
construcciones que les podemos llamar tradicionales, artísticas, históricas. Y yo estoy totalmente de acuerdo con esta persona porque no puede ser mucho más valioso. No sé, quiero pensar, por ejemplo, y dar un ejemplo. No puedo ver cómo sea más valioso las paredes de Palacio Nacional, el monumento a Juárez, por ejemplo, en la Ciudad de México particularmente, la Diana Cazadora, a la vida de 20 mujeres que desaparecen todos los días, 200,000 muertos del sexenio del anciano delirante, 80 muertos todos los días, 40 desaparecidos, porque ahora como dividieron las cifras de desaparecidos y de muertos, ahora aparentemente son menos muertos y más desaparecidos. Bueno, como sea. Estamos hablando de más de 100 personas diarias entre desaparecidos y muertos. No veo cómo las fachadas de Palacio Nacional, del Castillo de Chapultepec u otras construcciones sean más importantes que la vida humana, ¿no? Este analista de alguna manera europeo decía eso, y se tienen que quedar así rayadas, pintadas, etcétera, hasta que las cosas no cambien y queden ahí como ejemplo palpable de lo que está pasando en un país. Para que toda la gente, venga de donde venga en el mundo, pueda darse cuenta de ello. Tenemos, por ejemplo, un Auschwitz, ¿no? Este lugar donde se asesinó de una forma impresionante y brutal a tanta gente. Dentro de estas paredes, ustedes pueden encontrar infinidad de mensajes, infinidad de cosas, ¿no? Lo mismo pasa en las cárceles. Cárceles que se pueden volver históricamente protegidos, ¿no? Y que no necesariamente tienen que ser construcciones necesariamente muy antiguas, ¿no? Pueden ser construcciones relativamente nuevas, como Alcatraz. Y hay muchas cosas más, ¿no? Sí, muchas cosas tienen un valor importante histórico. Yo nada más recuerdo también cuando todos los que nos tocó ver caer el muro de Berlín, era impresionante lo que esos muros tenían pintado y representado por la necesidad propia de la gente que vivía en ese lugar. Muchas de esas piezas hoy día están en museos, precisamente para que los seres humanos veamos, constatemos lo que ahí pasaba y preferentemente no lo volvamos a hacer. Pero ese es el problema de proteger al extremo este tipo de cosas, ¿no? Que exactamente al protegerlas en extremo, no queda dato, no queda recuerdo alguno de lo que México ha vivido. Yo por eso estoy de acuerdo en que estas manifestaciones que se dan en las calles sigan. Y es más, invito a la gente que tiene problemas serios con el gobierno a que lo siga haciendo. Porque parece ser que es la única forma en la cual como ciudadanos hoy día tenemos para defendernos. Porque la ley ya la cambiaron, la ley la están modificando, están haciendo una cantidad de cochinadas y tropelías que nos van a impedir defendernos. Estábamos hablando ayer, por ejemplo, de cómo la Suprema Corte y todo esto que se está llevando. Es curioso, porque por ahí en un dato que aquí vimos y compartimos con ustedes, me parece que fue el año pasado, en nuestro canal, tristemente, que está cancelado todavía, ahí habíamos hecho y teníamos un programa en el que hablábamos de esto, de cómo la gente ni siquiera sabía, muchísima gente, y me incluyo,
Me incluyo en mi conocimiento de hace al menos 20 años, ¿no? 25 años. Esa construcción que está a un lado de Palacio Nacional, que es la Suprema Corte de Justicia, yo no tenía ni la más mínima idea, bueno, pero ni por error tenía yo conocimiento de qué era, ¿no? Y es curioso porque muchísima gente, miles, si no millones de personas también, no tenían pero ni la más remota idea de qué era ese edificio, ¿no? O para qué se dedicaba. Muchos hemos caminado o habíamos caminado por el centro histórico de la Ciudad de México infinidad de veces. Y nadie reparaba mínimamente en qué era ese edificio. Pues ese edificio, esa construcción, ese inmueble, era nada más y nada menos que la Suprema Corte de Justicia. ¿Por qué nadie sabía que siquiera existía? Porque todos y cada uno de nosotros que tenemos un problema legal, que tenemos alguna situación de tipo legal, porque tenemos alguna demanda, porque tenemos algún procedimiento, porque tenemos algo, nunca íbamos a ese edificio. ¿Por qué? Porque en ese edificio no se resolvía absolutamente nada de lo que nosotros requeríamos o pudiéramos requerir de atención en cuestiones legales. Porque ayer lo decíamos, el primer paso que nosotros tenemos que dar son en las procuradurías locales, son en instalaciones propiamente de seguridad o ministerios públicos. Quien llevaba un caso a la Suprema Corte, esto mayormente es federal y es a nivel gobiernos. No lo común, no lo que todos y cada uno de nosotros buscamos como defensoría o defensoría de problemas que podemos tener. Eso mayormente es en el Ministerio Público, en las delegaciones locales. Por eso nadie sabía qué era este edificio, insisto, y me incluyo. Curiosamente, todo eso que está mal, que es una porquería, que son unas cloacas de cárcel, es lo que no se ha tocado. Se tocó la Suprema Corte de Justicia por un odio personal, por una revancha, de un enojo, de un ancianito delirante, trastornado mental, y de su clon chafa y basura, en donde si muchos de ustedes creen que esto va a ser lo que va a defendernos de los abusos de autoridad, pues nomás hay que ver este video, insisto, de el operativo este que acaban de hacer en contra de estéticas y de peluquerías, donde se arma y se dice que son negocios donde se generaban venta de drogas, ¿no? ¿Y qué vimos en este video? No, que los que siembran drogas son los policías, ¿no? Y yo ayer comentaba, de repente me salí creo que del tema, pero yo comentaba, a ver, yo tengo una duda, ¿y de dónde los policías sacaron droga? ¿Por qué traían bolsitas de droga, marihuana, cocaína? Y vimos claramente cómo la sembraron, ¿no? Había un amigo que me decía, Alex, ¿por qué crees que fue esto? Esto es recaudativo. Están buscando poner todos estos negocios en forma, en orden, para que paguen impuestos. Porque muchos de estos negocios, tristemente, son de los que aquí hemos hablado hasta el hartazgo. 60% de la población activa económica no paga impuestos. Este gobierno, al no tener capacidad alguna, no tiene ni cerebro para pronto, ¿no? Esta loca que tenemos en la silla presidencial, que dicen muy científica, pobrecita, o sea, de verdad a mí me da lástima, ¿no? Y dicen que lástima ni a un perro callejero, ¿no? Pues a mí sí me da lástima. Ver cómo una mujer como muchas en el país, ¿verdad? Pero particularmente esta, tiene una incapacidad bestial. Era una porro, ¿no?
Era un porro universitario. Como dicen, yo no le quito sus méritos académicos si es que los tiene, porque también habríamos que aventarnos un clavado como para darnos cuenta realmente si esta señora sacó o no académicamente la escuela, ¿no? No nos vayamos a encontrar otra ministra pirata, ¿no? Que no hizo tesis, que tampoco tiene un trabajo bien en su maestría, ¿no? Una plagiaria, pues, ¿no? Insisto, yo no le quito sus méritos académicos. De eso a que sea muy inteligente y muy capaz, es que mucha gente confunde. Tener mérito académico no te hace un ser increíblemente inteligente. Te hace una persona hábil en cierta área. Hay mucha gente que, y yo lo he platicado y no es ofensivo, finalmente es ignorancia, como lo he dicho muchas veces, ¿no? Yo conocí a mucha gente que era muy buena, por ejemplo, en ingeniería, en los números, contadores, ¿no? Tengo buenos amigos, mi propio contador, ¿no? Maravilloso amigo de muchos años. Pero un ignorante, por ejemplo, en cuestiones mecánicas, ¿no? Es mayormente inteligente más allá de los números, de saber hacer la contabilidad. Pues tendríamos que platicar y decidir. Pero conozco gente que, no, ni de broma. De inteligencia, pero cero, ¿no? No le preguntes de temas de revista de muy interesante o mecánica popular o de cómo hacer un mueble o de muchísimas cosas porque no saben nada. Pero nada, lo que se dice y no les interesa. Hay gente con la que yo platico de política y hay gente que me ha dicho, Alex, es que tú, ¿cómo entraste a esto de la política? Pues lo entré porque estoy viendo cómo se ven afectadas las vidas de miles y no millones de personas y a mí me interesa la gente, a mí me preocupa la gente. A lo mejor si la gente me valiera gorro y diría como un familiar que tengo que dice que la humanidad es una porquería, pues a lo mejor yo no haría nada y ni siquiera haría yo videos, ¿no? ¿Para qué? Pues si la gente es una basura y es una porquería, pues a mí qué me importa, ¿no? Pero a mí me importa mucho la gente, a mí me importa mucho el estilo de vida, a mí me importa mucho cómo hay gente tan necesitada y yo quiero participar y quiero hacer algo al respecto. Y mucha gente me dice, oye, ¿por qué no lo haces desde tu, digamos, trinchera? Es que no, yo quiero hacerlo desde lo político porque aquí se hace de forma más grande. Yo estoy harto, sí, yo puedo hacer a lo mejor muchas cosas. Yo a lo mejor pudiera, ¿verdad? Si tuviera los medios económicos, construiría casas y se las entregaría a gente que no tiene una casa, ¿no? ¿Y esto en qué beneficia? Beneficia a 2, 3 personas o 5 o 10 en la medida que yo tuviera el dinero. Y todo lo demás. Por eso creo que políticamente nos tenemos que involucrar cada vez más la gente que sí estamos interesados en la gente, porque aquí se pueden hacer muchísimas más cosas. Muchísimo más de aquello que pudiéramos hacer en el plano personal, ¿no? Yo pudiera construir unas casas y regalárselas a la gente y seguramente va a llegar el gobierno y se las va a grabar a la gente o se las va a quitar o algún pero le va a poner a la gente que la gente no va a poner o no va a tener manera de poder salir adelante con eso que yo les regalé, ¿no? O van a salir con que tienen que presentar declaraciones del SAT por bienes que se hicieron, ¿no? No, porque el gobierno ya sabemos que están para joder, no para hacer en México. En otros lugares a lo mejor es otra historia, ¿no? Porque, insisto, a mí ese es mi interés. ¿Por qué me surgió el interés de la política? Por eso. Porque estoy harto de ver cómo tratan a la gente, cómo hacen a la gente, cómo obligan a la gente, cómo tienen a la gente viviendo en la peor de las situaciones y les vale madres. ¿Por qué? Pues porque ellos ganan, porque ellos están bien, porque ellos no padecen de nada, porque ellos tienen seguros de gastos médicos mayores, porque ellos reciben millones de pesos en compensaciones, porque ellos ganan salarios de 100,000 pesos o más, ¿no? Y la gente que no está en esa condición, pues me vale madres, ¿no? Pues total, no son de mi familia.
Eso fue lo que enseñó este idiota. Por eso yo digo, qué bueno que cierren avenidas, que cierren calles, que cierren edificios, que pinten el país entero si quieren, si con esto nos están demostrando lo que está pasando en México. Eso es lo que necesitamos. Parece ser que todos en este país, y digo todos, que realmente nos enteremos de qué está sucediendo y de qué está pasando, ¿no? Porque si no, de otra manera no nos enteramos. Si la gente no hace este tipo de manifestaciones, nadie se entera en ningún lado. ¿Qué pasó con esta cuestión del cambio de la nomenclatura en una colonia en Tultitlán, que es donde yo me encuentro? Si no hubieran cerrado la carretera México-Querétaro, la gente en Tijuana, la gente en Chiapas, la gente en Monterrey no se hubiera enterado de nada. La propia gente en la Ciudad de México, que es la zona que tenemos más cercana, ¿no? No se hubiera enterado. Y les hubiera valido madres a todo mundo, ¿no? Pero cuando afectan tus intereses, entonces sí ya te empieza a interesar un poquito, ¿no? Por lo menos porque están afectando tus intereses de poderte desplazar tranquilamente. Qué bueno. Qué bueno que a veces nos den de palos para ver si así entendemos todos, ¿no? Porque muchos se hacen ojo de hormiga, porque muchos no quieren enterarse. Insisto, ¿de dónde estos policías que hicieron este operativo basura, chafa, mal hecho, sacaron droga para sembrarla en muchos de estos locales? Lo vimos, ahí están los videos. ¿De dónde sacaron la droga? Pues nada más de las drogas que incautan, o a lo mejor hasta del consumo personal de muchos policías, a los cuales no se les hacen los exámenes adecuados, ¿no? Porque si no, no puedo entender de dónde sacaron bolsitas de droga, ya sea marihuana, cocaína u otras, para sembrarla en estos locales. Yo lo decía hace un tiempo, y no mucho. ¿Quién es el extorsionador número 1 en México? No se equivoquen, no son los grupos de crimen organizado. No son los mafiosos, no son los ladrones, no son los criminales comunes, no. Es el gobierno. Hoy día, en México, es el gobierno el extorsionador número 1. Porque si la idea era poner a estos negocios en orden, si la intención era que paguen impuestos y que esté todo bien, pues no les caigo con un operativo inventándoles que venden droga. Me siento con ellos y los regularizo, ¿no? Y les damos algunos tiempos y les damos algunas cosas para que se pongan en orden y se pongan perfectamente bien en todo esto, ¿no? Que esa es la reforma hacendaria que este país necesita. La reforma hacendaria no es saber a quién jodemos, no. Es siéntate con la gente y pon los puntos, como yo siempre lo digo, a las IES, nada más. No había necesidad de armar un operativo, no había necesidad de sembrarles droga, no había necesidad de robarles sus equipos de cámaras y de cómputo, como en muchos lo padecieron. En estas, qué casualidad, ¿no? Llegaron y quitaron los discos duros de las computadoras, se llevaron las cámaras. ¿Se llevaron las cámaras como para qué? La cámara es un objeto, es un elemento que simplemente transmite una imagen. No guarda nada, las cámaras no guardan nada. Estas se guardan en un disco duro de una computadora o se transmiten vía remota a un teléfono celular o qué sé yo. Porque así funcionan las cámaras. Las cámaras son eso nada más. Un dispositivo de captura de imagen. ¿Cómo para qué te llevaste las cámaras? En esas cámaras no hay nada, pues si no graban y se queda todo guardado en la cámara. No, todo se queda en otro dispositivo. Llamémosle computadora, teléfono celular, etcétera. Yo tengo varios amigos que tienen sus cámaras en su casa y en su teléfono están viendo todo lo que está pasando con esa cámara. Si quieren grabarlo, lo graban desde el teléfono. La cámara no registra nada, no graba nada porque no son dispositivos de almacenamiento. Simplemente, insisto, es la lente con la cual se ve lo que está pasando, ¿no? Todo esto se utiliza hasta para bien en muchas cosas, ¿no?
Un familiar mío tiene su cámara en la que ve cómo cuando ellos salen, cómo están sus gatos, por ejemplo, porque este familiar tiene gatos. Así checa que todo esté bien. Hoy día tenemos sistemas también que alimentan a estas mascotas, parte de la familia, gracias a un dispositivo electrónico. Se pone un dispensador de comida, tú lo traes aquí en tu teléfono celular y desde tu teléfono le pones ahí unas cosas y suelta croquetas, ¿no? Qué maravilla que la tecnología se utilice para eso, ¿no? Esta gente llega y tiene operativos, se roba cámaras, se roba computadoras, se roban todo y después la bronca, porque además yo lo viví, ¿eh? Una vez más con un familiar, por aquí contaba yo la anécdota alguna vez, ¿no? Que un día llegó un operativo a casa de un familiar mío, que porque supuestamente alguien había, ¿cómo se llama? Alguien había reportado que en el domicilio de mi familiar estaba una persona secuestrada, ¿no? Y todo fue un lío de faldas. Una mujer a la cual mi familiar dejó de hacerle caso. A la señora o señorita le molestó que esto sucediera, que esto fuera así. Y resulta que reporta que en el domicilio de este familiar había una persona secuestrada. Llegó un operativo, bueno, se robaron relojes, se robaron dinero, se robaron lo que encontraron. Y no se puede presentar una denuncia porque ellos simplemente dicen que ellos no agarraron nada. Y es que quienes de nosotros tenemos una factura o tenemos documentos de cosas que compramos, ¿no? Generalmente podemos comprar una estufa, un refrigerador, un reloj, una televisión o algo y nunca guardamos, la guardamos a lo mejor por cuestiones de garantía un año, ¿no? Y luego no sabemos ni dónde quedaron los papeles, ¿no? Ante este tipo de cosas, pues podemos tener el papel, pero ¿cómo comprobamos que teníamos esa pieza, ese artículo y que verdaderamente se lo robaron? Acaba siendo la palabra de ellos contra la de nosotros, ¿no? Y ya en el caso de un amigo también que le robaron su coche, se le acercó el policía, más te vale que te quedes calladito y no digas nada, cuando ya habían recuperado su coche y que casualmente desapareció, ¿no? Algún día comenté esa anécdota. Al novio de un familiar le robaron el coche. Aparece el coche después en un corralón. Un policía judicial le habla a mi familiar y le dice que encontró su tarjeta, que ahí tienen un vehículo. Y esta persona le dice, mi familiar le dice, sí, es el coche de mi novio, ¿no? Ah, pues si quiere venirlo a reclamar, aquí está, ¿no? Se presentan a recuperar el coche. Ah, no, casualmente ya se lo habían llevado. Ya no estaba en presencia del judicial, ¿eh? Oiga, no, pues si me acaba de hablar el policía y me dijo que estaba aquí mi coche. No, aquí no había ningún coche. Se acerca un policía con el novio y le dice, mira, aquí no la hagas de a tos, manito, aquí no te pongas al tiro. Ese coche ya no está y ni le busques, ni le hagas y ni levantes nada, ¿no? Así lo hizo, no hizo nada. Una de las razones también por las cuales mi familiar lo mandó al demonio, ¿no? Por agachón, por inútil y por inconsciente, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es lo que lleva a una cadena de acciones. Exactamente como no declaramos, como no investigamos, como no levantamos denuncias, esto se está volviendo total y completamente común, ¿no? Ahora peor porque como ya los coches, muchos de los coches tenemos que tenerlos asegurados, pues nomás nos peleamos con la aseguradora, ¿no? ¿Levantas denuncia? Pues sí, levantas tu denuncia de robo y ahí la dejas. ¿Por qué? El coche está asegurado, me lo tienen que pagar, ¿no? Y ya no nos importa nada. ¿Y qué pasa? Que el crimen sigue avanzando. Pues si me roban otra vez el coche, pues yo le hablo a la aseguradora y la aseguradora me lo paga. Y es por eso que ya muchas aseguradoras no quieren asegurar coches,
porque se están robando cantidad de coches en todos lados. ¿Y eso a quién está afectando? A las aseguradoras. Pero de repente, insisto, no caemos en esto, ¿no? ¿Cómo estos policías traían drogas? Mucha gente dirá, pues es lo que hacen los policías, ¿no? Corrupción, tranza y demás, ok. Pero nos quejamos cuando se cierran, por ejemplo, como les digo, avenidas, en el cual se busca que la gente tenga una empatía con otros ciudadanos. ¿Y qué acaba resultando? Una cuestión de odio, todavía peor, ¿no? En vez de entender lo que está sucediendo, con muchas acciones que la ciudadanía tiene, lo único que acaba haciendo es dándole la razón a quien está ejecutando una acción negativa. Que a lo mejor hay negocios que efectivamente están vendiendo droga, están teniendo una cuestión, pues sí, seguramente los hay, ¿no? ¿Por qué no actúan sobre esos negocios? Hay tiendas que yo he conocido que se dice venden drogas y demás, y ahí está la tienda abierta. Nadie checa, nadie revisa, nadie hace nada, ¿no? Pasan las patrullas y como si nada. Y ahí sigue la tienda. Y dicen la gente que yo conozco, ¿verdad?, que ahí venden drogas. Insisto, en los lugares que sí pasan cosas, no pasa nada. Y en los que no pasa nada, sí pasan cosas políticas o de gobierno, ¿no? Estos operativos que se han llevado a cabo por la policía actualmente es para taparle el ojo al macho y para querernos hacer ver algo que no existe. Ah, mira, ya hicieron un operativo y detuvieron. No detuvieron a nadie. Nada más clausuraron negocios. Qué curioso, ¿no? Decía una persona que veía yo en las noticias, no, es que no detuvieron a nadie. No hay nadie detenido por esos cierres de estas estéticas. Ah, pero todos los negocios están cerrados, están clausurados. A ver, ¿cómo? ¿Hiciste un operativo antidrogas y no detuviste a nadie? Entonces fue un fracaso. Entonces tu operativo no sirvió para un carajo, porque si no cayó nadie. Pero sin embargo, sí veía yo una noticia. Nueva amenaza contra la propiedad privada en Ciudad de México. Dueños tendrán que informar sobre inmuebles y todavía no hay reglas claras, dice la nota, ¿no? La redacción de esta reforma en contra de la propiedad privada ha generado incertidumbre jurídica y preocupación entre los propietarios de inmuebles en la Ciudad de México. ¿Qué es esto? Esto no es otra cosa que un nuevo proyecto, perdonen ustedes, una nueva cosa, un nuevo golpe, un invento nuevo del gobierno que se echa en la Ciudad de México, y a ver qué pasa, ¿no? Esto es recaudativo otra vez. ¿Para qué quieren que los dueños de inmuebles informen sobre sus propiedades? Para joderlos económicamente. Porque el mayor extorsionador, vuelvo y insisto, no es el crimen organizado, es el gobierno. ¿Quiénes nos extorsionan cuando hacemos o cometemos una infracción de tránsito? ¿Por qué los oficiales, y de lo que se trata es de meter más dinero, por qué no nos infraccionan y no negocian absolutamente nada? Si tan claro tienen que tiene que ser una cuestión recaudatoria y cometemos una infracción, pues levántame mi infracción y lo voy a tener que pagar, ¿no? Pero el dinero va a entrar al gobierno. No entra. Viene la extorsión, por algo estamos en los primeros lugares de extorsión, de tranza y de corrupción. Y acaba de salir el dato, ¿no? Ese dinero no llega al gobierno. Por eso, como dicen, y tienen datos, aproximadamente los datos de la extorsión, de la tranza, de la corrupción, llega a miles de millones de pesos, que se reparte entre quienes,
Pues entre los políticos, entre los policías y entre los que deberían de procurar justicia, ¿no? Pero ese dinero nunca llega a las arcas. Si así fuera, serían miles de millones de pesos. Pero no, nunca llegan. ¿Por qué? Porque se reparten y se quedan en el camino, ¿no? Y por eso no les interesa a los políticos actuales cambiar la situación. Y por eso no les interesa que las cosas sean diferentes. ¿Cuánto dinero se habrá metido bajo esta circunstancia, de esta manera, este tipo Batman, ¿no? ¿Cómo se llama? Harfush, en la Ciudad de México. En tranzas, extorsiones y demás, que en la Ciudad de México en eso se pinta solo, ¿no? Simplemente con el ambulantaje. Este dinero que le piden a los ambulantes para poderse poner, nada más en el primer cuadro, que este dinero no entra a la delegación Cuauhtémoc, no. Esto se lo reparten los disque supervisores, los disque encargados, los disque... Y gente como este tipo Harfush. ¿Ustedes creen que de veras es tan decente y es tan Batman como dicen? No, este es un corrupto más, al igual que la otra pájara zombie inútil, ¿no? ¿Tienen ustedes una idea de cuánto dinero se meten? Yo por ahí leía una vez en un artículo que sacaban, estamos hablando de millones de pesos diarios. Nada más de lo que se les cobra por permitirles ponerse en la vía pública. ¿Por qué no se regulariza? ¿Por qué no se cambia? ¿Por qué no se hace algo? Precisamente porque como todo es ilegal y todos se llevan lo que quieran y ese dinero no se reporta a nadie, nada más se reparte. Y así le repartían muchos millones a esta loca escuálida que hoy tenemos en la silla presidencial, antes jefa de gobierno, ¿no? Y a su Batman de pacotilla, ladrón, corrupto y tranza. Así se repartía. Y hay cantidad de notas a ese respecto, ¿eh? Decían por ahí, ¿quién es la cabeza de todo eso? Ellos. Pero ¿por qué no permiten que ese dinero entre al gobierno? No, pues ¿cómo? Una vez que entra al gobierno, ellos ya no lo pueden saquear. Ellos ya no se pueden robar tan libremente, ¿no? Ellos ya no se pueden hacer de ello tranquilamente. Ya entró al gobierno, ya es más difícil sacarlo, ¿no? ¿Qué pasó con esta institución que había creado este anciano delirante? ¿No creó el instituto para devolver lo robado? Y acabó siendo el instituto que se roba lo que se robaron otros. Y entonces acabamos con esta regla que tenemos en México de ladrón que roba ladrón, tiene 1000 años de perdón, ¿no? En eso acabó. Porque dio la casualidad que en este dichoso instituto para devolverle al pueblo lo robado, se acabaron robando lo robado. Coches, joyas y cantidad de cosas que se recuperaban, se las acabaron robando ellos mismos. El gobierno, claro. Es curioso porque, por ejemplo, con esta nota, perdónenme que me salga un poquito, nada más déjenme por aquí mover para leerles un poquito. Dice, la reforma al artículo 132 del Código Fiscal de la Ciudad de México para el 2025 representa una nueva amenaza para la sociedad mexicana y la propiedad privada, ya que la autoridad exige que los dueños informen sobre sus inmuebles a pesar de que todavía no hay reglas claras. La redacción de esta reforma ha generado incertidumbre jurídica y preocupación entre los propietarios de inmuebles en la capital. La modificación que obliga a los propietarios de inmuebles con un valor catastral superior a 4.527.000 pesos a presentar una declaración informativa sobre el estado que guardan los inmuebles. Pero no se ha definido qué implica la orden, el estado que guardan, entre comillas, por la que la reforma ha sido criticada por su ambigüedad y falta de claridad. ¿Qué es lo que más preocupa a los dueños sobre la reforma al Código Fiscal? Porque esto acaba siendo también a veces por una cuestión fiscal, ¿no? La propiedad tiene sus dudas, o los propietarios tienen sus dudas, como la falta de definición, es decir, que la reforma no especifica
¿Qué se entiende por el estado que guardan los inmuebles? Lo que deja a dueños de inmuebles sin una guía clara sobre qué información deben proporcionar a las autoridades. Es curioso esto, porque también hace unos días platicaba yo con amigos, y hay mucha gente que aplaude todo este tipo de cosas, pero pocas veces, muy pocas, la gente evalúa o nos dice o nos expresa quién es esta gente que está a favor de todo esto. Y esto tiene que ver con una nota también que aquí di hace ya varios años. Esta nota sí debe tener al menos unos 4 o 5 años, si no es que más. Y la he repetido en algunas ocasiones. Por una cuestión que pasó, me parece que fue en Colombia. ¿Quiénes apoyan esto? ¿Por qué aquí la primera gente que se pone, que brinca, que dice que hay algo que no está bien, son los interesados? Porque son sus inmuebles, son sus propiedades, son sus cosas. ¿Y quiénes aplauden como focas estas actitudes del gobierno? Casi siempre es la gente que no tiene nada. La gente que no tiene una propiedad, la gente que no tiene una casa, la gente que no tiene nada, que viven al día y que viven rentando. Y que parece ser disfrutan de cómo joden a los que sí tienen o sí tenemos algo, ¿no? Porque trabajamos, porque luchamos, porque hicimos lo que teníamos que hacer, excepto robar, ¿verdad? Para tener lo que hoy día tenemos. Decía por ahí una frase que algún día les compartí y es muy cierta. El envidioso no desea lo que nosotros tenemos. La verdadera envidia o el verdadero envidioso lo que quiere ver es cómo perdemos lo que tenemos. La gente se regodea. Esta gente que nada tiene, pero que tampoco parece ser que quieren hacer las cosas, de lo que se regodean es de ver cómo el que sí tiene pierde. Esa es su máxima en la vida. No es trabajar, no es luchar, no es lograr, no es construir, no es tener un carrito, no. Es ver cómo los otros caen. Y es una frase dura, ¿sí? Pero es una frase real. El envidioso no desea lo que nosotros tenemos. Lo que desea es ver cómo caemos. ¿Y qué sucede? Que hay gente que pasa su vida esperando ver cómo otros caen y eso nunca sucede. Y ya viste pasar tu vida enfrente de ti y nunca hiciste nada. Son estos que piden apoyos económicos, ¿no? Muchos, tengo que reconocer, y lo he dicho muchas veces, sí lo necesitan. Pero debería de ser un apoyo, no la esencia de vida. Ese dinero que el gobierno te puede dar debería de ser el apoyo que tú necesitas para salir adelante. El apoyo, una herramienta más. Es como cuando yo les decía, es cuando tenía yo un amigo que decía, es que voy a estudiar inglés. Ajá, ¿y eso qué? No, con eso me voy a abrir muchas puertas. Ajá, ¿y qué? ¿Crees que porque nada más el hecho de que estudies inglés ya te vas a volver millonario? Ese amigo de prepa hoy día se tuvo que casar con una mujer que tenía ya una casa para él poder tener una casa. Porque seguía viviendo con sus familiares a los 50 años, ¿no? Si no se casa con una mujer que ya tenía una casa, él no tendría ninguna casa. Y ya tenía 50 años. Ah, pero había estudiado inglés. Y con el inglés nada más iba a volver millonario. Creo que no pasó. ¿Por qué les digo que pasa esto? Porque pasó lo mismo, les digo, en Colombia, una anécdota que yo alguna vez vi en una noticia, que mucha gente invadió una zona residencial en Colombia.
Antes de que esta invasión se diera, se dio el pitazo a la gente de esta zona, y la gente de esta zona, que casi toda eran millonarios, son económicamente de mucho dinero, de mucha plusvalía, pues esta gente tiene otras casas y tiene otros lugares a donde irse, ¿no? Y son casas generalmente que están aseguradas. ¿Qué hicieron? Bueno, les dieron el aviso que venía la turba a esta zona. La gente de esta colonia, de esta zona en Colombia, altamente de plusvalía muy alta, agarró sus cosas y se fue tranquilamente. Agarró a lo mejor sus cosas de valor, agarró lo que más les interesaba salvar y se fueron. Finalmente, insisto, era gente de mucha capacidad económica, ¿no? Se fueron de este lugar, muchos migraron. Llegó la turba, tomaron sus casas, se apoderaron de ellas y se metieron a habitar estas casas, ¿no? A la gente que eran dueños de estas casas, pues insisto, ellos le hablan a la compañía de seguros, les dicen que hubo un vandalismo, un X, y a ellos les pagarán sus casas y construirán sus casas en otro lugar, ¿no? Esta gente se metió. ¿Qué fue lo primero que sucedió? Que les cortaron servicios. No hay agua, no hay luz, no hay servicios de nada. Ah, pero llegaron a esas casas, a esas residencias, la gente, y se metió sin pagar un solo 5 y las habitaron. En algunas de estas casas eran tan grandes que entraron 2 o 3 familias, etcétera, ¿no? ¿En qué terminaron estas casas? Pues prácticamente terminaron en como si fuera peor que colonia popular, ¿no? Porque al no haber un mantenimiento, al no haber un cuidado, al no haber una atención a estas casas, que muchas de ellas requieren mucho dinero para mantenerlas, pues empezaron a deteriorarse, ¿no? Una zona en la que no había agua, no había luz, porque se cortaron todos los servicios, y al no pagarlos, pues peor aún, ¿no? Y ese beneficio que a lo mejor de principio podría parecer, acabó volviéndose una pesadilla, ¿no? Gente sí, a lo mejor ahora con un techo, pero sin nada. ¿Y cuál fue la solución? Que aparentemente fue una solución temporal, pero las casas tampoco les pertenecen. No tienen papeles, no tienen nada. Eso es un robo. Y de hecho aquí debió haber entrado el gobierno como garante de la justicia y de la ley y haber detenido a todas estas personas, ¿no? No lo hizo. Bueno, ok, esa zona ya se perdió como una zona residencial. Pero no les pertenece tampoco a estas personas. No la pueden vender, no pueden hacer nada. Y no podían hacer nada, insisto, porque habían cortado todo tipo de servicios, ¿no? ¿Y entonces qué obtuviste? Absolutamente nada. Insisto, si estos negocios tan criminales eran, estas barberías y estas peluquerías, los hubieran regularizado. Y a las que verdaderamente, ¿dónde está el trabajo de investigación? Pues es que esta es la parte que yo no entiendo, ¿no? Hablan de que hay un maravilloso trabajo de investigación. Pero si tú tuvieras un trabajo de investigación, hubieras detenido a alguien en el momento en el que se estuviera cometiendo un ilícito. Hubieras contratado, como se hace casi en las películas, ¿no? A uno de estos barberos, a uno de estos peluqueros que fuera un policía encubierto. ¿Para qué? Para checar el momento propicio cuando se esté negociando o traficando con drogas, en ese momento los detengas. Aquí no detuviste a nadie. Y la única droga que descubriste fue la que tú mismo, como oficiales, como justicia, sembraste. Ahí están los videos. Digo, de verdad, no necesitamos de más nada. Ahí están ya los videos de cómo los propios policías están aventando bolsitas con un producto blanco o con hierba, ¿no? Vuelvo y insisto, ¿de dónde la sacaron? Los generales, los comandantes, los procuradores de justicia te reparten unas bolsitas para que tú las siembres. Esto le ha pasado a cantidad de gente, por ejemplo, cuando te detienen arbitrariamente en tu vehículo, ¿no? Y te dicen, es que tenemos que hacer una revisión. No puedes revisar. La ley establece que si no has cometido un delito, nadie puede revisar tu coche.
Bueno, bajo estas circunstancias han encontrado armas, drogas y una serie de cosas, ¿no? Drogas y armas que uno no trae. Pero en lo que son peras o son manzanas y en lo que se resuelve la situación, tú ya fuiste a una delegación, tú ya tuviste que pagar cantidades de dinero X, porque ellos mismos te lo dicen. Uy, no, mi jefe, este es un problema grande, ¿eh? Le encontraron un arma, esa arma no es mía. No, pues la encontramos en su coche, ¿no? Esto le va a costar 20, 30 mil pesos. Y uno dijera, ok, 20, 30 mil pesos que van a entrar al gobierno, a las arcas, al SAT. No, 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 porque todo esto, lo que ustedes den por esta extorsión de gobierno, no va a terminar en el SAT. Va a terminar en manos de ellos. Este sembrarles cosas no va a terminar en ustedes detenidos y ustedes entregando dinero al SAT en multas y cuestiones legales. No, 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 no. Este dinero va a terminar para repartírselo entre ellos, empezando por el Ministerio Público. Este dinero jamás va a ver las arcas de la nación. Por eso, como lo digo yo, ¿quién es el extorsionador número 1 de México? El propio gobierno. Las propias instancias legales o procuradores de justicia, no la Suprema Corte de Justicia. Este gran cambio que le están haciendo a la Suprema Corte de Justicia no lo vamos a ver nosotros, porque no nos afecta a nosotros. A nosotros lo que nos afecta son los ministerios públicos y las delegaciones locales. Y esa gente no se va a mover a ningún lado. Pero ¿quiénes están aplaudiendo? Los que no tienen nada y que nada tienen que perder, lo hemos dicho muchas veces aquí. Y yo no lo digo de forma despectiva, lo digo como una realidad. Si la gente no tiene absolutamente nada que perder, no le importa nada. Y sí apoya, y sí aplaude, y sí recibe dinero del gobierno, porque no están perdiendo nada que les pertenezca o por lo cual hayan luchado. Si uno como persona, como persona física de este país, que yo logré tener mi casa y el gobierno viene y me la quita porque no pagué impuestos o porque hice algo, va a haber 50 personas o 50 vecinos o yo que sé qué número, ¿no? Que van a estar felices. Ah, mira, ves, yo te dije que este tipo era esto y este tipo era el otro y que este tipo era aquello, allá, lo demás. Y van a estar felices aplaudiendo, viendo cómo te sacan de tu casa, ¿no? No porque ellos la van a lograr, no. Porque esa gente se regodea de ver cómo otros pierden lo que ellos no tienen. Ese es el problema que tenemos en México. Una degradación bestial y brutal. Por eso la gente se enoja cuando se dan este tipo de manifestaciones en las cuales se cierran avenidas, calles o carreteras, ¿no? Porque no son empáticos, porque no se ponen en los zapatos de los demás. Y esto yo lo he comentado por más de 7 años, en escuelas públicas, de las cuales deberían ser gratuitas. Se crea una cuota voluntaria y no falta el padre, no, que si fulanito tal no paga, que lo saquen. A ver qué parte de escuela pública no has entendido qué es. No, ¿por qué nosotros sí pagamos y ellos no? Es escuela pública y esta donación que se hace es voluntaria. Ah, no hay padres que no, sáquenlo de la escuela si no paga. ¿Por qué lo vas a sacar de la escuela? ¿Es una escuela privada? Ah, pues sí, ¿no paga? No lo sácalo. Estamos hablando de escuelas públicas. Donaciones voluntarias. Puedes hacerlo, hazlo, no puedes, no lo hagas, es una escuela pública. Ah, no, sáquenlos de la escuela porque no pagan. Y luego nos quejamos, veía yo una nota, finalmente, quería yo hablar de otras muchas cosas, hablamos mañana de ello. Tendré que hacer otro video porque tenía yo 20 cosas por hablar con ustedes, ¿no? Pero era importante tocar esto, porque esto nos da una perspectiva de para dónde vamos. Y créanme, tristemente, no es muy agradable ver para dónde vamos, ¿no? Nada agradable, de hecho. Pero veía yo, y nos damos cuenta, ¿no?
el día de ayer, 2 jóvenes, pareja, un joven y una señora, abandonan a un bebé recién nacido. Peor que si fuera basura, ¿no? Nos pasan las conversaciones que tuvieron vía WhatsApp, en donde ella se refiere a esta cosa, todavía se mueve, ¿no? Refiriéndose a su bebé. Esto nos demuestra, damas, caballeros, el nivel de degradación humana en el que estamos viviendo, ¿no? Dice la mamá de este joven, que además fue la que lo entregó: si piden una fianza para que mi hijo salga y lleve su proceso en libertad, yo no voy a pagar nada. Yo no crié a este animal. Yo no parí, y como lo dice ella, porque así lo dice en una entrevista, yo no amamanté a esa basura, su propia madre. ¿Cómo es posible, como dice ella, que cuando le enseñamos ciertos valores a nuestros hijos, de dónde carambas o de dónde demonios ellos se vuelven así? Y decían, y yo no lo sé, ¿no? Finalmente en la entrevista que se tenía decían, es que en la casa de ella exactamente no había valores, que no era tanto el problema del muchacho. Insisto, es un problema de dos, ¿no? Pero decía, no, es que en su casa, la familia de esta señorita o señora ya ahora, ¿verdad? Parece ser que los valores morales, civiles, personales, pues no lo sabía, ¿no? Y tú, al convivir con una persona bajo esas circunstancias, el muchacho de 18 años, la mujer de 21, ¿no? O sea, ella era más grande que él. Se habían ido a vivir juntos, a la molestia de los padres del muchacho. Pero insisto, es increíble la degradación a la cual llegamos, ¿no? La muchacha toma pastillas para abortar, pero estamos hablando de un bebé de al menos creo que 6, 7 meses. O sea, ¿cómo tomas pastillas para abortar a los 7 meses, no? O sea, yo puedo entender que lo hubieras hecho, hiciste la tontería. Es que eso es lo que a veces hemos hablado aquí, ¿no? Perdónenme que me extienda un par de minutitos. Pero estos jóvenes se creen muy adultos para tener relaciones sexuales ya sin conocimiento y con toda una estupidez de verdad de hacer las cosas. Y es obvio, lo que así empieza, pues mal va a terminar, ¿no? Esta joven mujer toma pastillas para abortar cuando el bebé tiene, no sé, 7 meses, ¿no? 6 meses, desconozco, porque no dieron la edad del bebé propiamente, ¿no? Efectivamente, esta mujer tiene un aborto, pero que no es un aborto, porque prácticamente ya es un parto. Y es lo curioso, que primero dice que intentó jalarle a la taza de baño para que se fuera, ¿no? Híjole, no puedo imaginarme de verdad qué pasa por la mente de gente así tan trastornada, ¿no? No sé. Creer que un bebé se puede ir por el caño jalándole a la taza de baño, ¿no? Es increíble, ¿no? Bueno, se refiere así, esta cosa sigue moviéndose y demás, le habla al novio, el novio va, lo meten en una bolsa, lo saca, lo tira en la calle, ¿no? Dice la abuela, yo fui al hospital para tratar de recuperar, es mi nieto, ¿no? O nieta, no sé, creo que era una niña. Pero no me dejan verla, no me dejan. Porque dice la señora, yo no le enseñé eso a mi hijo. Y ahora que paguen lo que tengan que pagar. Pero exactamente, si vemos esto hasta con la propia vida de un ser humano, pues nada más imagínense lo que somos capaces, o algunos son capaces de hacer, en contra de otro ser humano.
Pero insisto, aquí porque todo está mal, todo está de cabeza. He estado hablando con muchos amigos, conocidos y demás, y coincidimos, el mundo está vuelto loco hoy día. Está de cabeza, de verdad. Pero parece ser que no hay nadie que lo quiera poner en pie, y los que sí queremos ponerlo en pie como Dios manda, como debe de ser, nos tiran de a locos. Nos hemos acostumbrado a tal degradación, a tal forma de vida, a tal discusión, a tal polarización, que ya nadie ve por nadie, ¿no? Cada quien ve por sí mismo y nadie se preocupa por nadie, parece, ¿no? Hay gente increíble, a mí me sorprende cómo hay gente tan preocupada de salvar perritos, gatitos, y los humanos valen para 3 cosas, ¿no? Esta propuesta del anaranjado imbécil de Estados Unidos en el que quiere acabar con la gente de la franja de Gaza, mandarla yo no sé a dónde demonios, y él hacerse cargo de esa franja y hacerla una zona residencial de lujo y vendérsela a los más ricos del mundo, ¿no? Pero que no puedan regresar los pobladores de esa zona. Ah, qué gusto más chabacano y qué propuesta más pendeja, ¿no? Te voy a sacar de tu territorio, te voy a sacar de tu zona, te voy a sacar de tu propiedad, la voy a vender a quienes sí tengan dinero y tú no vas a tener derecho a entrar. No, hombre, esto sí es, pero bien izquierdista, ¿no? ¿Qué tiene esta gente en la cabeza? Desecho fecal es lo que tiene. El mismo desecho fecal que tenía quien estaba sentado en la silla presidencial del anterior sexenio, y lo que tiene la actual inquilina de la silla presidencial en Palacio en este momento. Desecho fecal. Yo les pregunto de verdad, damas, caballeros, ¿no están hartos de eso? ¿Cuánto tiempo más quieren de eso? ¿Cuánto tiempo más tenemos que soportar y tolerar ello? El extorsionador número 1 no es el crimen, es el gobierno. El que peor afecta a nuestras vidas es el gobierno. Vendiendo petróleo con agua salada, una refinería que no funciona y ya están diciendo muchos que no va a funcionar, un tren que no funciona, una aerolínea que simple y sencillamente no vuela, un aeropuerto que no sirve para menuda cosa. Por eso cuando dicen es que no quieren ver lo que el gobierno ha hecho bien. ¿Qué ha hecho bien? ¿Los programas sociales? No, no puede ser que lo que reconozcamos de un gobierno sea programas sociales en donde se mantiene a gente que no quiere trabajar. ¿Cómo podemos decir que esto es un logro? ¿Cómo? Díganme cómo podemos argumentar que este es un logro maravilloso cuando lo que estamos fomentando es que la gente no trabaje y no genere una economía. ¿Cómo puede ser eso lo mejor que un país puede presumir? Nos caemos en el índice de corrupción de tranza en México. ¿Y qué se sale a decir? No, es que los gobiernos de antes estaban peor. Pues no. Ni con Peña Nieto estamos tan mal como estamos hoy, con esta secta de Morena. Y dime lo que quieras. Le acaban de argumentar esta loca escuálida pseudocientífica la producción de petróleo, ¿no? Una periodista directamente que dicen que ya le prohibieron entrar posteriormente a estas marraneras, ¿no? Que nadie ve, como dice Chumel. Esta persona llega con los datos. No, es que lo que tú estás diciendo no es cierto. Nuestros datos indican que la producción es de 1.67. No, señora Presidenta, usted está equivocada. La producción real es de 1.3 y está cayendo. No, y le avienta unos ojos de pistola que, como dicen, que si las miradas mataran, esta periodista estaría muerta en este momento, ¿no? ¿Por qué engañas? ¿Por qué mientes? ¿Por qué no reconoces? ¿Por qué no dices, sí, Pemex está mal, pero estamos tratando de hacer lo posible porque avance? ¿Por qué seguimos apostando al petróleo
Cuando el mundo está girando a otro tipo de tecnologías y a otro tipo de cosas, ¿no? Mañana hablamos un poquito de eso porque fue lo que se me quedó en el tintero, ¿no? ¿Por qué seguimos apostando a lo mismo, no? ¿Por qué seguimos apostando con el petróleo cuando el petróleo ya no es lo que solía ser? Y no lo va a ser. Y nunca más va a ser. ¿Por qué? Porque el mundo cambió. Mientras hay países hablando de hidrógeno verde, nosotros seguimos hablando de cochinada negra, ¿no? Y ahora con agua. Pero en fin, ya les digo, mañana continuamos con esto. Déjenme hacer otro video porque, pues no, hay muchas cosas que se quedaron, que tenemos que comentar, porque esto tenemos que saberlo. Pero más allá de saberlo es qué vamos a hacer al respecto para cambiar ello. ¿Más de lo mismo? Ahí está, Murat, este señor Murat, ya se alió a la secta de Morena. Creo que era del PAN, o del PRI, no me acuerdo. Ya no, ya es de Morena. ¿Y seguimos creyendo que partidos políticos son la solución? Si se crean nuevos partidos políticos va a seguir siendo exactamente lo mismo. Esos políticos que nunca han hecho nada, que nunca han logrado nada o que son corruptos, van a entrar a los partidos políticos y van a estar perdonados y van a estar absueltos de todo mal y de todo problema, de toda corrupción y santificados como hoy día, como la secta de Morena, ¿no? Pero esto no es así. Esto no es real. Ya nada más porque cambiaron de partido, ya no tienen culpa alguna, ya no robaron, ya no traicionaron, ya no saquearon, ya no nada. No. Ahora vamos a tener 20 partidos más haciendo más ese tipo de cosas. ¿Es lo que quieren? ¿Esa es nuestra máxima? ¿Eso es a lo que aspiramos? Yo no sé ustedes, yo no. Pero vamos a ver hasta dónde somos capaces de llegar en esta depravación humana en la que no nada más México, el mundo se ha vuelto. Pero a mí en lo personal, como yo lo he dicho, me importa el mundo, sí, pero primero me interesa mi país. Y después arreglamos el mundo. Nada más por una razón, muy simple. Por ti y por México. Cuídense. Linda tarde, noche, mañana, a la hora que nos estén viendo. Pásenla muy bien. Y lo mejor de lo mejor para cada uno de ustedes. Hasta luego.